Ahora sí. Buenos días. Dios les bendiga. Gracias a Dios por un nuevo día que Él nos da. Amén. Gloria a Dios. Buenos días. Sean todos bienvenidos a la transmisión de la Iglesia Cuadrangular de Huile. Vamos a darle gracias a Dios por este nuevo día. Gracias, Dios, por habernos permitido una nueva oportunidad. Una nueva oportunidad, Señor, para que tu propósito se cumpla en nuestras vidas y a través de nuestras vidas. Te doy gracias por cada una de las personas que escucharán, Señor, oh Dios, este mensaje que tú traes para cada uno de nuestros corazones en el día de hoy. Te rogamos, oh Dios, que nuestros corazones estén preparados y dispuestos para ofrecerte nuestra adoración y que te obedezcamos con todo nuestro corazón. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Sean todos bienvenidos. Dios les bendiga. Quiero compartir con ustedes una porción de la palabra de Dios. Se encuentra en Filipenses capítulo 2, versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que también hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Aleluya. Y por eso exaltamos el nombre de nuestro Señor Jesús. Exaltamos su gloria. Tu nombre levantaré. Aleluya.
Él es merecedor, digno de toda la alabanza. Él es digno también de nuestra confianza. Es digno de que en medio de toda situación, en medio de todo tiempo, en el tiempo de tristeza, en el tiempo de melancolía, pero también en el tiempo de alegría, exaltemos a nuestro Dios, glorifiquemos su nombre, le busquemos y busquemos vestirnos de Él. Esta es la siguiente canción, es una canción que hemos cantado antes y es nuestro deseo que pueda aprenderla. Está basada en lo que dice la palabra en Efesios capítulo 6 a partir del versículo 18, cuando Dios nos dice que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas, contra huestes de maldad. Y por eso es necesario que nosotros nos vistamos con la armadura de Dios, para que en el día malo podamos resistir y podamos estar firmes. Amén. La armadura de Dios. La armadura de Dios. Aleluya.
Dios en esta mañana. Buenos días, Dios les bendiga. Estamos agradecidos con Dios por un día más que nos regala, un nuevo día en que podemos alabar su nombre, glorificarle, y que además de todo, como si eso fuera poco, es un día en que podemos compartir el mensaje de su palabra, podemos compartir con ustedes lo que el Señor nos habla, y queremos iniciar este tiempo con un tiempo de oración. Tiempo de oración. Padre, te damos gracias por la oportunidad que tenemos de servirte, la oportunidad que tenemos de adorarte y de compartir tu palabra. Te pedimos en este tiempo que tú nos hables. Tu palabra dice que ella es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y que penetra hasta partir el alma, y los pensamientos, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y más, y las intenciones del corazón. Dios, en este momento te pedimos que tu palabra sea hablando a los corazones, transformando las vidas, ayudándonos, Señor, a ser más similares a Cristo, a crecer en fe. Gracias, Dios. Amén. Hoy vamos a hablar del tema "No quites la mirada de Jesús". Seguimos seguimos con la serie Puestos los ojos en Jesús. Como ya dije anteriormente, para mí esa es la clave de una fe, de una vida cristiana victoriosa. Pero también hay que comprender qué significa estar con los ojos puestos en Jesús. Ya en Hebreos, el domingo antepasado vimos cómo el libro de Hebreos nos va indicando quién es Jesús. Él va hablando, durante todo el libro se va hablando de quién es Jesús. Dice que el Padre nos ha hablado en este tiempo por él, que él es mayor que Moisés, que él es mayor que los que el sacerdocio arónico, que su sacerdocio es mucho mejor y que es eterno. Y nos va llevando y nos habla de la fe para luego decirnos que pongamos los ojos en él, que él es el autor y consumador de la fe. Estamos hablamos la semana pasada del enfoque de la verdadera fe, que la verdadera fe está enfocada en Jesús, en quién es, en su promesa, en la promesa de su venida, está enfocada en Dios, que nosotros no lo vemos, y la Biblia dice que él es galardonador de los que le buscan, y el galardón nuestro más importante lo tendremos cuando Jesús venga. Ahora vamos a ver cómo funciona este asunto de poner los ojos en Jesús. Y quiero que me acompañe a Mateo capítulo 14. Vamos a ver qué pasa cuando nosotros tenemos los ojos puestos en Jesús y cuando quitamos los ojos de Jesús. Yo en realidad creo que no existe en este planeta una persona que en algún momento de su vida no haya quitado sus ojos de Jesús, no haya quitado la mirada de Jesús. Y no me refiero a la gente que no es cristiana. Los que no son cristianos nunca han puesto la mirada en Jesús. Me refiero a que no hay un cristiano en toda la historia de la cristiandad que en algún momento de su vida no haya quitado la mirada de Jesús. Y yo te pregunto hoy, ¿cómo está tu fe? Piénsalo un poco, ¿cómo está tu fe? Vamos a ver un ejemplo bastante claro de lo que es poner los ojos en Jesús. Y vamos a leer del versículo 22 al 33. Mateo 14, versículo 22 al 33. Esta es una historia muy conocida. Dice que enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud.
Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. En esta historia aparecen varios elementos simbólicos. Voy a mencionarle algunos. Por ejemplo, la barca. La barca en la Biblia es un tipo de Jesús, representa salvación. El mar en la Biblia es un tipo del mundo. En Apocalipsis 17:15 nos habla o nos explica esta simbología. Los discípulos representan al pueblo de Dios en cualquier época. Pedro es un cristiano que busca a Dios solo, que quiere andar a su manera. Y Jesús, pues, es Jesús. Jesús representa salvación. Ahora tengan estos elementos en mente y vamos a comenzar a hablar de la historia, de cómo nosotros mantenemos la mirada puesta en Jesús. Quizás a usted le sorprenda, porque cuando leemos esta historia, yo digo, mantengan la mirada puesta en Jesús, seguramente el pensamiento suyo se va a Pedro en las aguas, pero esto empieza desde mucho antes. Mire, en el versículo 22, Jesús les dice a ellos, los monta en una barca y los manda a que vayan al otro lado, mientras él se quedaba despidiendo a la multitud. Hay algo que nosotros como cristianos debemos comprender. Cuando Jesús te envía a alguna parte, nosotros no debemos olvidar que Jesús nos envió. Si Jesús nos envió a algún lado, es porque nosotros vamos a llegar a ese lugar. Nada va a impedir que lleguemos. Podemos tener obstáculos, podemos tener dificultades, pero nada va a impedir que lleguemos. Puedo pensar, por ejemplo, en una historia, la historia de Hudson Taylor. Hudson Taylor se había preparado para ir a la China. Él quería ir a la China a evangelizar allá. Y se montó en un barco y el viaje debía demorar, si recuerdo bien, como unos 3 o 4 meses. Y demoró alrededor de 12 meses, una cosa así. O sea, algo porque tuvieron tormentas, el barco quedó a la deriva y ocurrieron una serie de cosas. Pero él llegó al lugar donde Dios lo había mandado. Cuando usted se emprende en una aventura donde usted sabe que Dios lo envió, y vienen tempestades, y vienen vientos, y demás, y vienen dificultades, usted nunca puede olvidarse que Jesús lo envió. Una manera de quitar la mirada, de quitar los ojos de Jesús, es cuando nosotros nos olvidamos de que Él está con nosotros, de que Él nos ha enviado, de que Él es el que ha decidido que nosotros vayamos al lugar donde Él nos ha enviado. Y eso normalmente ocurre cuando vienen las tempestades, cuando vienen los problemas, las dificultades. Nos olvidamos que nosotros no estamos solos, que el que nos envió allá fue Jesús, y que si Jesús dijo que fuéramos a ese lugar es porque Él se va a asegurar de que nosotros lleguemos. El versículo
23 dice, despedida la multitud subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo, y yo pensaba, ¿por qué oraba Jesús? Y me acordé de cuando Jesús le dice a Pedro que Satanás lo había pedido para sacudirlo y que él había intercedido para que la fe de Pedro no faltara. Y seguramente Jesús sabía que los discípulos se iban a encontrar con un mal tiempo y estaba orando para que ellos tuvieran fe, para que ellos creyeran, para que se sostuvieran en medio de la tormenta. Cuando usted está caminando, cuando usted está en una tormenta, la Biblia dice, y quiero que comprenda esto bien claro, la Biblia dice que nosotros tenemos a alguien que intercede por nosotros en los cielos. Jesús en los cielos no está simplemente sentado a la diestra del Padre. Nos gusta la imagen de Jesús sentado ahí al ladito del Padre. No, Él está intercediendo. Él no está ahí simplemente sentado. Dios nunca está inactivo. Y Jesús no está simplemente sentado ahí. Él está cuidando de nosotros. Él está intercediendo por nosotros. Y si usted se olvida de eso, está quitando la mirada de Jesús. Tiene que saber que Él está al cuidado. Tiene que saber que aunque venga el viento, lo que sea, Jesús está arriba, allá en el monte, en la presencia de Dios, intercediendo por usted y por mí. El versículo 24 nos dice, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas porque el viento les era contrario. Creo que en Marcos nos dice que estaban remando con dificultad. Lucas nos dice que ellos habían recorrido 25 o 30 estadios, y en otra versión de la Biblia dice que esos son como 4 o 5 kilómetros. O sea que desde el cerro donde estaba Jesús hasta donde estaba esa barca se veía como un puntito allá a lo lejos, porque 4 o 5 kilómetros es una distancia bien larga. Y Jesús allá vio ese puntito y vio que ellos estaban pasando dificultad. Uno de los evangelios dice que Él los vio que remaban con dificultad. Y eso me recuerda a un mensaje que dio un amigo mío en diciembre, donde hablaba de la visión perfecta. Nosotros muchas veces creemos que porque cuando nos hacen un examen y procuran que 20/20 es una vista normal, pero no es una visión perfecta. Jesús tenía una visión perfecta. Él podía ver, 20/20 es, veo claramente a 20 metros. Jesús podía ver mucho más allá y podía ver con claridad. Estamos hablando de 4 o 5 kilómetros, una distancia muy larga, y Jesús los vio a ellos que estaban remando con dificultad. Dice el versículo 25, más a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Yo quiero que usted sepa algo. Primero, Jesús sabe lo que va a pasar. Jesús sabía lo que ellos iban a pasar. Y sabía que ellos iban a estar en dificultad y sabía que iban a tener miedo. Y cuando usted esté en una situación difícil y sabe que Jesús lo envió, yo quiero que usted sepa algo. Cuando a usted le falten las fuerzas, cuando usted esté agotado, que ya no pueda más, en ese momento Jesús va a llegar. Jesús se va a acercar a usted y va a venir. Dice, mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos viéndole andar sobre el mar se turbaron diciendo, ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. No quiero ni hacer los gestos, pero ya me los imagino, ¡ay! Corriendo por aquí, por allá, ¡un fantasma! Pero era Jesús que venía a ellos. No quiero criticar o enfocarme en la actitud de los discípulos, pero el cristiano nunca debe tener miedo de cosas espirituales, en este caso de un fantasma. Si un fantasma aparece, pues apareció, repréndalo y que se vaya. Pero este no era un fantasma. Y si usted es un cristiano, si usted es un hijo de Dios, en medio de las dificultades, en medio del problema, cuando usted sienta que las cosas se hacen más difíciles, Jesús va a aparecer. Y en medio de esa situación, si usted está atento, si usted está escuchando en medio de la dificultad,
el Señor le va a dar una palabra que le va a sostener. El versículo 27 dice, pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Tengan ánimo, yo soy, no tengan miedo, yo estoy aquí. Yo no sé lo que usted esté pasando. Yo no sé si usted tiene problemas de que no le llegan los bonos, que un familiar está enfermo, o usted mismo me está escuchando y en este momento tuvo problemas con el COVID o con alguna otra situación. Yo quiero que sepa que en esa dificultad de sujetar, Él está ahí cerca de usted, aunque usted no lo vea, aunque usted no lo sienta. Y quiero que sepa que una de las cosas que hace que nosotros no podamos percibir la presencia de Dios en medio de la situación es cuando tenemos miedo. Nosotros nos da miedo porque nos olvidamos de que Jesús está en medio de nuestra situación. El cristiano que sabe que Jesús está allí, que está en medio de la situación, no tiene miedo, está tranquilo, tiene paz, porque Jesús tiene todo el control. No temas, dijo el Señor, yo soy. Como quien dice, yo estoy aquí, no se preocupen. Ahora yo quiero que usted piense que Jesús viene caminando sobre el mar. Y aquí nos dice que viene caminando sobre el mar, pero usted no puede olvidar que unos versículos antes, el versículo anterior dice que la barca era azotada por las olas porque el viento era contrario. O sea, en ese momento la mar no estaba tranquila. Jesús no venía caminando sobre un agua tranquila, venía caminando sobre un mar que tenía olas, pero él venía caminando tranquilamente. Esa mar, como ya les dije hace un momento, representa el mundo y todos los problemas que el mundo puede causar a un cristiano. Ahora yo te digo, no quites la mirada de Jesús. El domingo anterior y el anterior a ese les dije, pon la mirada en Jesús. Ahora te digo, no quites la mirada de Jesús. El versículo 28 nos habla de nuestro gran amigo Pedro. Quiero que sepan que con el tiempo, mientras más leo de Pedro, mientras más oigo de Pedro, más amo a Pedro. Pedro es el discípulo que más nos enseña a nosotros. Pedro es como si usted agarrara un libro para aprender a ser cristiano. Dice, entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. En medio de la dificultad, en medio del problema, en medio del viento y de las olas, usted puede caminar tranquilo con Jesús. Usted puede decirle, Señor, tengo este problema, pero yo voy a caminar contigo en paz. Yo voy a estar tranquilo porque tú estás conmigo. Pero yo quiero que usted note lo que Pedro dice, porque aquí está el origen de que Pedro haya quitado la mirada de Jesús. Él dijo, Señor, si eres tú. O sea, Pedro arrancó con duda. Pedro arrancó con duda. Usted y yo no podemos dudar de Jesús. Pedro arrancó con duda. Si eres tú. Él ya había dicho, no teman, yo soy. ¿Quién más podía venir caminando sobre las aguas? Pero tenían el fantasma en la cabeza. Jesús dijo, yo soy. Ese, si eres tú, está fuera de orden. Está fuera de lugar. Señor, yo quiero ir a ti. Manda que yo camine sobre las aguas. Señor, yo quiero ir a ti en medio del problema. Yo quiero caminar con confianza. Yo sé que tú estás ahí. Sosténme. Pero si eres tú, ya representa una duda. Usted no puede dudar. Jesús ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y si Jesús nos mandó, Él está ahí. Dice, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Jesús nos mandó. No podemos dudar. Ahora, con todo y la duda, dice el versículo 29, y Él dijo, ven.
con todo y la duda, y esto es importante, Pedro obedeció. Jesús le dijo, ven, y Pedro fue. Dice, y descendió Pedro de la barca. Descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Usted no puede ignorar nada de lo que dice la Biblia. Aquí dice que Pedro andaba. Si fue un paso, 2 pasos, 3 pasos, yo no sé cuántos fueron, pero Pedro estaba caminando sobre las aguas. Me imagino la sorpresa de Pedro cuando él pone el pie en el agua y siente esa cosa dura y no se hunde. Y pone el otro pie y él empieza a caminar. Me imagino como un niño que estoy caminando sobre las aguas. Me imagino que hubo hasta emoción en el corazón de Pedro cuando se vio caminando sobre las aguas. Pero recuerde algo, yo le dije, Pedro arrancó con dudas. Una de las cosas que usted tiene que desarraigar de su corazón son las dudas en contra de Jesús. Por allí hay gente que dice muchas cosas en contra de Jesús, que dudan de que haya existido y todo lo que les dé la gana. Pero Jesús es real. Y el poder de Jesús sobre nuestra vida para cuidarnos, para guardarnos, para sostenernos, para hacernos caminar con tranquilidad en medio del problema, para que no nos enfermemos con el COVID y si nos enfermamos que sea leve y pase rápido, es real. Para que no nos falte alimento en medio de esto. No llegó el bono, Dios manda la comida por otro lado. Que no tengo trabajo, pero Dios suple de alguna manera. Nos da ideas, Él hace que las cosas funcionen, Él hace que las cosas pasen. Pero nosotros tenemos que confiar en Él. Ahora viene el ejemplo de Pedro cuando camina. Y yo quiero leer solamente así rapidito el versículo 30, pero al ver el fuerte viento, ¿por qué miró al viento? Porque arrancó con duda, tuvo miedo. El miedo te hace quitar la mirada de Jesús. Si tienes miedo, deséchalo. Sepa que si usted tiene miedo, no está viendo a Jesús. Usted puede declarar con su boca y decir lo que quiera, pero el miedo le va a impedir ver a Jesús actuando en su vida. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Quiero mencionarle 5 situaciones en las cuales usted o cualquier persona quita la mirada de Jesús. Y quiero hacer un contraste. Cuando venga el miedo, usted tiene que recordar que Jesús está allí. Usted tiene que recordar que Jesús está ahí para sostenerlo, que Él es el que le protege, el que le guarda, el que le suple. No debe tener miedo. Usted tiene que rechazar todo tipo de miedo, de temor, que no sea el temor a Dios, el temor reverente. Cuando venga la preocupación, usted tiene que recordar que Jesús es su solución. Cuando venga la incertidumbre, usted tiene que recordar que la seguridad suya está en Jesús. Que no sé qué va a pasar mañana, no importa. Dice el Señor Jesús que no nos preocupemos por el mañana, que le basta cada día su propio mal. Ocúpate del día de hoy y camina tranquilo, camina seguro, porque Jesús se va a ocupar del día de mañana. Cuando venga la ansiedad, recuerda que Jesús es nuestra paz. En Él nosotros tenemos paz, tenemos descanso. Cuando venga el afán, recuerda que Jesús suple toda tu necesidad. Y así podemos seguir hablando. Jesús es el todo de todo para nosotros y en nosotros. Él está con nosotros para solucionar nuestros problemas, para darnos seguridad, para darnos paz, para suplir todas nuestras necesidades. Debemos confiar en Él. Pedro debió confiar en Él y no quitar la mirada. El viento va a soplar y lo vas a oír. Hay lo que llamamos el ángulo de visión, que nosotros llamamos mirar de reojo. Usted puede ver las olas. Yo creo que era imposible que Pedro no viera el viento y las olas. Pero no se trata de lo que usted ve con sus ojos naturales.
Se trata de en lo que usted enfoca su atención, en lo que usted enfoca su mirada. Tiene que enfocar, tiene que poner la mirada fijamente, enfocarla en Jesús. Pedro perdió la fe porque quitó la mirada de Jesús. Pon los ojos en Jesús para no perder la fe. Y para poner los ojos en Jesús tiene que saber quién es Jesús. Tiene que estudiar la palabra y saber y conocer quién es Jesús. Nadie tiene verdadera fe en Jesús si no le conoce bien. Nuestra fe viene por saber quién es Él. Y cuando sabemos quién es Él, sabemos lo que podemos esperar en Él, lo que podemos esperar también de Él. Pon la mirada en Jesús, pon la mirada en su palabra y créela. El Señor nos dejó su palabra para que nosotros le conozcamos y para que creamos en Él. Pon la mirada en la palabra de Dios, léela. Yo siempre le he dicho a la gente, nunca la has leído, agárrala. Y como si fuera una novela, arranca en Génesis 1:1 y vete hasta Apocalipsis 21:22. Léela una vuelta y cuando terminas, léela una segunda vuelta. Y ve poco a poco estudiándola y hasta que la palabra vaya haciéndose parte de tu vida. Pon la mirada en la obra salvadora de Jesús y aprópiate de la salvación que Él ganó para ti en la cruz del Calvario. Que Él ganó para nosotros en la cruz del Calvario. Pon la mirada en la sangre de Jesús y cree en el poder expiatorio, en el poder redentor de la sangre de la cruz derramada en esa cruz. Cree que tus pecados fueron perdonados por ese sacrificio que hizo Jesús en la cruz. Pon la mirada en la resurrección de Jesús porque esa resurrección garantiza la tuya. Garantiza que algún día, si llegas a morir, Jesús dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Él dijo, yo soy la resurrección y la vida. Tenemos que primero poner la mirada en Jesús. Si usted todavía no le ha entregado su vida a Cristo, yo creo que llegó la hora de que usted confiese sus pecados y le pida a Jesús que sea su Salvador y su Señor. Y agarre la Biblia y empiece a buscar y a estudiar y a leer. No desde Mateo. Jesús aparece en la Biblia desde Génesis. Y si usted empieza a leer la Biblia y a buscar a Jesús en la Biblia y a conocerle, poniendo los ojos en Él y entendiendo quién es Él, usted nunca resbalará. Nunca tendrá miedo. Siempre tendrá confianza. Si usted empieza a buscar a Jesús, va a llegar un momento en que Jesús va a llegar, se va a instalar en su corazón por completo. Mire cómo termina esta historia preciosa. Dice, al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando Pedro clamó, que se estaba hundiendo, que dijo, Señor, sálvame, Jesús extendió la mano y lo sacó del agua. Y esto es hermoso, ¿sabe por qué? Porque nosotros no somos perfectos, todos fallamos. Pero Jesús no nos juzga porque fallamos. Cuando nosotros clamamos a Él en medio de nuestras fallas, de nuestros errores, Él extiende su mano y nos rescata, nos restaura, nos coloca de nuevo en el lugar donde Él quiere que estemos, a su lado. Él levantó a Pedro y lo puso hacia su lado. ¿Por qué dudaste? Y ¡pam! Lo puso nuevamente sobre las aguas. Y quiero que sepa algo. La mar seguía picada. El viento seguía soplando. Pero Jesús saca a Pedro del agua y dice, y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Ahora, quiero que usted
quiero que usted se coloque en el medio del versículo 31 y el versículo 32. Y ojalá usted no esté haciendo otra cosa, sino que esté sentado con su Biblia, siguiendo esto, porque después, ay, que no tengo fe, claro, porque es que se ponen a hacer todo tipo de cosas en vez de estar enfocados en el estudio de la palabra. Este es un tiempo para escuchar lo que Dios tiene para usted. ¿Y qué dice? En el versículo 31, Jesús extiende su mano y saca a Pedro del agua. Y en el versículo 32, están en la barca, subieron a la barca. ¿Cómo llegaron a la barca? Bueno, Pedro, que se había estado hundiendo, ahora caminó nuevamente, porque Jesús no lo cargó, sino que lo sacó y caminaron juntos hacia la barca. Y cuando Jesús entró a la barca, qué tremendo. Cuando Jesús entró a la barca, ahora le voy a cambiar el simbolismo. Les dije que la barca simboliza salvación. Pero yo quiero que sepa que usted es una barca. Y cuando Jesús entra en su barca, cuando Jesús entra a su vida, cuando usted tiene a Jesús en el centro de su ser, todos los problemas desaparecen. Todo lo que está pasando a su alrededor simplemente no existe. Ah, que tiene que pagar la luz y el agua, sí tiene que pagarla, pero el Señor tiene el control. Que los acreedores van a venir mañana, sí, pero el Señor tiene el control. Que le quitaron la casa, sí, pero el Señor tiene el control. Y ahí es donde la Biblia dice, la paz de Dios que sobrepasa todo. ¿Quién puede entender que en medio del problema uno tenga paz? Tenemos paz porque Cristo está en la barca. Nadie puede quitar los ojos de Jesús cuando Cristo está en la barca. Cuando Jesús entró en la barca, dice, entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron. Cuando Jesús está en tu barca, tú vives adorándole porque Él está allí, tú lo sientes, tú lo vives. Jesús es el todo de tu vida. Ay, yo tengo a Jesús, yo amo a Jesús, pero vives escuchando música mundana, vives hablando palabrotas, vives haciendo de todo. No tienes a ningún Jesús, Jesús te limpia. Cuando Él entra a tu vida, Él cambia toda tu atmósfera, todo tu entorno, tu manera de pensar, de sentir, todo lo cambia y te da paz, te da tranquilidad. No mientes. Jesús en la barca es otra cosa. Y ellos le adoraron diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Vea, cuando Jesús está en tu barca, tú sabes quién es Jesús. Cuando Jesús está en tu vida, cuando tú tienes los ojos puestos en Él, cuando tu mirada no está mirando los problemas o las situaciones, cuando no estás enfocado en cosas religiosas, cuando estás enfocado en Jesús, tú sabes quién es Jesús. Tú entiendes quién es Jesús. Tienes que poner los ojos en Jesús y mantenerlos. Caminar por este mundo, andar, llevar tu barca por en medio de este mundo con los ojos puestos en Jesús, con la mirada puesta en Jesús, caminar en medio de la tempestad, navegar en medio de la tempestad, con los ojos puestos en Jesús. Cuando Jesús está en la barca y tú tienes los ojos puestos en Jesús, no hay problema. Aunque la mar no se hubiera calmado con Jesús dentro de la barca, no hay problema. Jesús está dentro. Si tú quieres realmente tener fe, debes poner los ojos en Jesús y mantenerlos puestos en Él. Poner los ojos en Jesús es conocerle por medio de su palabra. Es estudiar lo que Él hizo, cómo lo hizo, quién es Él. Es vivir de acuerdo a lo que la palabra de Dios enseña sin apartarnos de ella ni a derecha ni a izquierda. Ay, sí, pastor, yo creo. Ok.
El libro de Hebreos nos exhorta a poner los ojos en Jesús porque Él es el autor y consumador de la fe. O sea, que si usted tiene fe es porque Jesús la ha perfeccionado en usted o la ha puesto en usted. Jesús fue el que fue a la cruz creyendo que el Padre lo resucitaría. Eso es fe. Dejarse crucificar sabiendo que el Padre iba a morir, pero él sabía, él creía que el Padre lo iba a resucitar. Tener fe no es ignorar las circunstancias, es saber, es tener la certeza que Jesús está en medio de las circunstancias. Tener fe es estudiar y aprender lo que dice en verdad la palabra de Dios. Es vivir de acuerdo a ella y no de acuerdo a fábulas, no de acuerdo a historias religiosas, es de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice. Tener fe es mantenerse firme contra toda injusticia y defender los principios que Jesús estableció. El evangelista Marcos dice que los discípulos no comprendían porque sus corazones estaban endurecidos. Tenemos que presentarnos delante de Dios con un corazón sensible. Tenemos que poner la mirada en Jesús y no quitarla. Estamos viviendo tiempos difíciles y no por el coronavirus. El coronavirus es una cosa más. Y si usted es cristiano y conoce la palabra, sabe, esto no le sorprende. Pero estamos viviendo tiempos difíciles porque estamos viviendo en tiempos de incredulidad. Aún la iglesia muchas veces se olvida de quién es Jesús y establece sus propias agendas creyendo que Dios va detrás de la iglesia y Dios nunca va detrás de nadie. Es más, Él dice Jesús, que el que quiera ir en pos de Él, Jesús dijo muchas veces, sígueme. Y otros dijeron, te seguiré. ¿Qué quiere decir eso? Él no va detrás, Él va adelante. En un versículo dice, donde yo estuviera, ya en Juan 12, donde yo estuviera, allí estará también. O sea, Él va primero. Tener fe es seguir a Jesús. Y pagar el precio de seguir a Jesús, que no es barato. Si tú no has entregado tu vida a Jesús, o si eres cristiano, y tienes miedo, tienes dudas, yo te invito hoy a poner tus ojos en Jesús. Él es nuestra paz. Yo te invito a que tú hoy tomes la decisión de creerle a Jesús. Es bien sencillo. La Biblia dice que a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. La Biblia dice que si confiesas con tu boca, pero lo interesante de esto es que nosotros lo leemos en español y nos quedamos ahí estáticos. Pero lo que dice ahí es que si nosotros nos mantenemos confesando con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos, seremos salvos. Porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación. La Biblia dice que si tú confiesas, y voy a cambiarlo, voy a parafrasearlo un poco, si tú confiesas que eres pecador, si tú confiesas tus pecados, Dios es fiel y justo. Otra versión dice, Dios que es fiel y justo, va a perdonar tus pecados y te va a limpiar de toda maldad. Así que yo te invito hoy
a que confieses tus pecados a Jesús. Confiésale que eres pecador. Te invito a que confieses que Jesús es el Señor y que creas en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, que Él resucitó. Y te invito a que le recibas como el Salvador y el Señor de tu vida. Y que lo hagas en serio y tú vas a ver lo que Jesús hace con tu vida. Pon los ojos en Jesús. Padre, te damos gracias por este tiempo, gracias por tu palabra. Gracias por la bendición, Señor, de compartir. Ahora te pedimos, Señor, que tú hagas que esta palabra, Señor, dé fruto en el corazón de cada uno de los que lo hemos escuchado y que dé fruto, Señor, al 100%, Dios, para gloria de tu nombre. Gracias, Señor. Amén. Gracias a Dios. Gracias a Dios por su palabra. Vamos a cantar una última alabanza y se titula Salmo 138, 8. Si usted busca su Biblia, es exactamente el versículo de Salmo 138, 8. Jehová cumplirá su propósito en mí.
Queremos recordarles la escuela dominical hoy a las 11:30. Por favor, hágase el gran favor de ayudar a sus niños a conocer al Señor y conéctelos. Si usted sabe de alguien que tiene niños y puede conectarse o comunicarse con alguno de los hermanos de la iglesia, especialmente las maestras, Sonibel, Nica, Celi y la hermana Toña, para que podamos bendecir sus vidas. Hoy a las 11:30, a los niños se les llama y se conectan por el celular, así que le invitamos a que se comunique con los hermanos para poder participar y que sus niños participen de estas enseñanzas que están muy buenas cada domingo. El martes tenemos nuestro tiempo de enseñanza a las 5 de la tarde. Conéctese para que pueda escuchar. Estamos ya terminando el estudio del Evangelio según Juan, según el apóstol Juan, y queremos invitarle a que nos acompañe. Terminando este estudio, pues empezaremos otro. Así que conéctese y participe con nosotros. Y queremos bendecirle. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer tu rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Amén. Vamos a orar por las peticiones. Sí, aquí están. Vamos a terminar este tiempo orando por unas peticiones que tenemos aquí. Vamos a ver si nos escribieron algunas. Ajá, aquí están unas peticiones. La hermana Maide pide oración urgente por la sierva Yesenia Argeles Magallón Rojas, por su hogar y por todos los que viven con ella, y en especial por su hijo Fernando Valdés Magallón, de 16 años. Creo en Cristo Jesús y su poder, y que vive para siempre. Amén. Así es, Maide. También vamos a orar por Yania, que dice: mis peticiones en oración, restauración completa por mi salud. Dios sane a mi hijo Caleb de toda alergia, de rinitis, y a Adriana, mi hija. Dios sane su pelvis a la par, coloque su pelvis izquierda a la par de la derecha. Creemos que Dios hará su obra completa, perfecta, sobre nuestros cuerpos. ¿Dónde ver más? En la petición de Yana. Ok, aquí dice: pido por mis amistades, los que se han apartado, vuelvan a Dios. Dios conoce sus nombres. Por toda mi familia, por toda nuestra nación, vuelvan su mirada al Señor. Muy bien, Sonibet aclara, dice: para cualquier consulta con las clases de escuela dominical se pueden poner en contacto con Sonibet al 6943-8239. 6943-8239. Vamos entonces a estar orando por las peticiones que mencionó la hermana Maide y también la hermana Yania. También vamos a orar por la familia de Joana, que siempre nos escribe y nunca nos aparece aquí. Así que vamos a incluirla también en la oración. Padre, te damos gracias por tu amor, gracias por todas tus bondades y misericordias. Señor, te presentamos estas peticiones. Te pedimos por Yesenia Magallón, Señor, por su hijo Fernandito, Señor, por su familia. Padre, te pedimos que tú lleves sanidad, lleves restauración, Señor, lleves salvación en nombre de Cristo Jesús a esta familia, Señor, completa. Vamos, que tu poder se manifieste, Señor, en esta casa y que podamos ver tu gloria. También te pedimos, Señor, por la salud de Yania, Señor, de Caleb y de Adriana, Señor.
Padre, coloca la pelvis de Yania, de Adriana, Señor, en el lugar que debe estar. En el nombre de Cristo Jesús echamos fuera, Dios, toda alergia y mandamos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, que haya una sanidad completa en todo el cuerpo, Señor, de Yania, de Caleb y de Adriana, Señor. También te pedimos, Dios, no solo por los amigos de Yania. Señor, hay mucha gente que se ha apartado del camino y oramos para que se vuelvan a ti, para que reconozcan la necesidad que tienen de ti, Señor. Te pedimos, oh Dios, que ahora que se están abriendo, Señor, que están permitiendo a la gente salir, que los contagios por COVID no aumenten, sino que disminuyan, Señor, y que Panamá sea totalmente libre de esta infección, que los que están contagiados resistan y sean sanados. Te pedimos, Señor, que reduzcas y si es posible, Señor, que las muertes no bajen a cero en el nombre de Cristo Jesús. Oramos, Señor, por la sanidad de nuestro hermano Pablo, por la restauración, Señor, de su cadera, de sus brazos, por la sanidad de Yosimar, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, por la restauración, Señor, de su pierna, en el nombre de Cristo Jesús, que cuando le quiten el yeso esta próxima vez, ya él esté totalmente sanado, Dios. En el nombre de Cristo Jesús te pedimos por la sanidad de Edison Cruz, porque él, Señor, reconozca a Dios como su Señor y Salvador y que sea sanado, Señor, de esta enfermedad. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Oramos, Señor, por la sanidad de Miriam. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, pon tu mano sobre su cuerpo, Señor, y restaura su salud. Tú eres poderoso, Señor, para hacer más de lo que pedimos o entendemos. Te pedimos, Señor, oh Dios, que tú extiendas tu mano para sanarla, Señor, por completo. También extiende tu mano para sanar a nuestra hermana Esther Alveo, Señor, que tiene cáncer. Tú, Señor, tienes poder para sanar ese cuerpo completo, para erradicar ese cáncer por completo, Señor. Te pedimos por la salud de Elizabeth Luciano, por problemas en las arterias, en el cuello, Señor. Padre, haz que sus arterias sean sanadas, que su presión arterial se estabilice, Señor, y que ella pueda estar bien. Y te pedimos también para que sanes, primeramente, Señor, para que Andrea, Señor, tome juicio y aprenda a comer moderadamente, Señor, y sanes, oh Dios, esa diabetes. En el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias, Señor. Amén. Dios bendiga a los hijos del Rey de Reyes. Dios les bendiga. Damos gracias a Dios por que los recibimos en nuestra casa. Le pedimos también por la familia de Joana, Señor. Trae restauración totalmente a su hogar y que haya paz y haya restauración completa, Señor, en ese hogar. En el nombre de Jesús. Amén. Casi se me olvida de nuevo. Dios les bendiga.